Muy buenas noches. Es para mí un honor volver a estar con ustedes en esta última sesión de este ciclo de conferencias sobre la cultura y los proyectos de emprendimiento. Hoy le damos a nombre de la Corporación Universitaria Republicana, de nuestros directivos y docentes, la bienvenida al doctor Juan Carlos Bastidas Gómez. El doctor Juan Carlos Bastidas es profesional del derecho, ampliamente reconocido en el control y manejo de asuntos relacionados con las áreas relacionadas con el derecho comercial, interviniendo en las etapas de formación y liquidación de sociedades, de negociación, en el análisis y elaboración de documentos, como en la parte judicial ante la jurisdicción ordinaria. En la vía del contencioso administrativo, participación activa en el desarrollo de litigios relacionados con temas de propiedad industrial y responsabilidad administrativa. En vía gubernativa, participación activa en procedimientos ante diversas entidades del Estado. Es socio y participa como gerente en la firma de Bastidas Abogados y director del Departamento de Litigios. Coordina el área de Derecho Patrimonial, consultorio jurídico de la Universidad de los Andes, y es también en la misma Universidad de los Andes profesor de cátedra de títulos valores, profesor de la Superintendencia de Industria y Comercio en los cursos de protección al consumidor, protección a la competencia, propiedad industrial, protección de datos personales y reglamentos técnicos y metodología legal. Es asesor externo del municipio de Tabio, Cundinamarca, abogado senior Triana Uribe y Mikkelsen Limitada en el litigio. Como ustedes pueden apreciar, el doctor Bastidas tiene una formación jurídica sólida, reconocida tanto en el campo del litigio como en el campo académico, y es una autoridad en este campo de la protección de la competencia. Bienvenido, doctor, a nuestra Corporación Universitaria Republicana, y estoy seguro que de su conocimiento y experiencia vamos a aprender mucho. Muchas gracias. Muy buenas noches. Les presento mi saludo y el saludo también por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Queremos agradecer a la Corporación Universitaria Republicana a través de la invitación que nos hicieran para dictar esta conferencia, la cual fuera dada a través de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Presento mis agradecimientos al señor decano de esta facultad, al doctor Freddy Gustavo Román. El día de hoy, dentro de este marco de seminario de emprendimiento, nos corresponde hablar sobre la competencia desleal. Y pues, en un día viernes, ya la noche cayendo, pues bajo esa circunstancia, pues puede ser un poco aburrido entrar en temas de derecho puro sobre temas de competencia desleal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para entender el tema de la competencia desleal, y teniendo en cuenta que estamos dentro de un marco de emprendimiento, de desarrollo empresarial, lo primero que debemos preguntarnos es ¿para qué una clase de competencia desleal? Si es que apenas estoy tratando de mirar si mi idea va a funcionar, si la voy a iniciar. ¿Y qué es lo que pasa? Miren, dentro del marco del emprendimiento hay diferentes etapas, como de pronto lo han oído.
la etapa incipiente, la etapa de ideación, la etapa de planeación, todas las etapas hasta que se llega a la que hay prototipado y a la ejecución formalmente de lo que es la idea, una idea de emprendimiento. La idea de emprendimiento puede quedarse simplemente en la idea de desarrollo de un producto o un servicio, y le digo no simple, porque el producto o el servicio puede ser bastante complejo o bastante interesante o bastante sencillo, pero que golpea. Digamos, hablaba con un amigo en estos días sobre el tema de emprendimiento y él decía, mire, yo cuántas veces había cogido una balinera y dándole vueltas así para desestresarme, y llega otro loco y simplemente le pone unos aritos por el lado y se volvió rico. ¿Ya? Y eso realmente de pronto es solamente un producto, que son los skins. Y entonces bajo esa circunstancia, digamos, las ideas pueden ser muy sencillas y pueden dar, digamos, y sin embargo pueden ser muy importantes dentro del mercado. Pueden ser ideas muy estructuradas y aún así fracasar porque eventualmente no es el momento para que entren en un mercado. Los productos también, digamos, deben mirarse si es el momento, un producto o un servicio, si es el momento adecuado, el tiempo adecuado para que entre dentro de un mercado específico. Entonces, dentro de ese desarrollo, también, digamos, como está la idea de un producto o un servicio, también puede ser un producto o un servicio que esté estructurado, pero ya a nivel empresarial, un esquema de empresa que permanezca en el tiempo y se mantenga, ¿ya? Que puede ser también una idea de emprendimiento. Bajo esos esquemas, sí hay que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con protección al derecho del consumidor, y también lo que tiene que ver con derecho de la competencia en general. Y ya explico por qué digo de forma general. Y lo quiero señalar dentro de un foro de emprendimiento porque es que para un emprendedor que eventualmente no tenga idea sobre lo que tiene que ver con consumidor y lo que tiene que ver con competencia, con derecho a la competencia, una sanción lo puede sacar del mercado sin siquiera haber salido formalmente a competir. Y es que tengan en cuenta que digamos, cuando se puso, digamos, siempre el emprendimiento ha sido importante, pero digamos, a partir del año 2000 se comenzó a dar un fenómeno sobre emprendimiento mucho antes en otros países, pero en Colombia como que el tema de emprendimiento, de innovación, comenzó a tener un desarrollo importante a partir del inicio del 2000, de este siglo. Y bajo esas circunstancias, si ustedes ven, también el Estado está invirtiendo sobre temas de innovación y emprendimiento, pero el tema fuerte sobre innovación y emprendimiento se está dando más o menos a partir del año 2012. ¿Sí? Entonces, en ese esquema, para el año 2000, si ustedes miran las historias de algunas empresas, no digo todas, o de muchos emprendimientos, el tema de la idea es que usted copie, mejor dicho, copie una idea afuera, métala en el mercado y adecúale, mejor dicho, traiga una idea de afuera, cópiela, pero cópiela estructurando al mercado en el que pretenden entrar, es decir, en el mercado colombiano y dependiendo de la región o qué departamento en el que fuera a entrar. La idea era, digamos, los primeros emprendedores más importantes que desarrollaron fue idea de copia de otras ideas. No digo la copia vil y fuerte del tema, sino digamos un tema, digamos, como que adecuaban las ideas que ya habían desarrollado otros y la estructuraban para meterla dentro del mercado colombiano. Hoy en día, ese concepto ya debe ser, mejor dicho, ya ha venido, viene a cambiarse y dice, mire, si su idea de emprendimiento es traer una idea de afuera, respete los derechos de afuera, y adecue a su mercado, pero trate más bien de ser innovador, traiga sus propias ideas y desarrollelas. No es un tema fácil. Si ustedes ven las estadísticas de emprendimiento, de innovación, digamos, los fracasos son muy altos. Y para quienes quieran ser emprendedores, no le tengan miedo al fracaso. El fracaso simplemente hay que cambiar el nombre y decirle maestro. Entonces, pero para ese tema, para el tema de emprendimiento, hay que tener cuidado con la normatividad. Una sanción por protección al consumidor, divinamente les explicaba el día martes, una sanción por protección al consumidor divinamente, solamente la sanción puede ser simplemente una rectificación a primera página de un diario de circulación nacional. Y uno que hay un tema de esa naturaleza, no puede estar oscilando entre 30 y 60 millones de pesos. Si yo estoy iniciando con un proyecto, ya me quebré, ya inicié quebrado.
Y sobre temas de competencia desleal, solamente sanciones, mejor dicho, no les puedo decir ni siquiera el valor, porque puede ser, mejor dicho, depende del caso, pero nunca son bajas. Entonces ya con un emprendimiento, si no tengo en cuenta lo que tiene que ver con respeto al derecho a la competencia o que odio al consumidor, ya puede ser que eventualmente, sin ya los problemas que tiene una idea para desarrollarla, ya por ese esquema puedo tener un emprendimiento ya caído. ¿Y por qué hablo que hay que tener en cuenta el derecho de la competencia en general? Porque es que hay un esquema que se habla de prácticas restrictivas de la competencia y otro tema que es la competencia desleal, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. En las prácticas restrictivas de la competencia, lo que se va a hablar de manera general es acerca de una ley antimonopolios que busca precisamente que no se generen monopolios, ya sea por acuerdos para que puedan afectar el mercado en general, acuerdos entre empresarios para afectar el mercado en general o afectar, digamos, unas decisiones de consumo. Y cuando hablamos de competencia desleal, estamos hablando de que hay competidores específicos y que uno al otro le está generando precisamente un daño por actos desleales dentro de esa práctica comercial. Y así vamos a señalar qué es un acto de competencia desleal. Y para señalar qué es un acto de competencia desleal, debemos acudir a la Ley 256 de 1996. Y en esta ley se va a acudir al numeral 2 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, el cual trae una definición de lo que se entiende por competencia desleal. Y se señala que la competencia desleal es todo acto o hecho que realice en el mercado con fines concurrenciales cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor o el funcionamiento concurrencias del mercado. Clarísimo, ¿cierto? Ya lo vamos a explicar. Entonces, sigamos. ¿Verdad que usted cultura? ¿Cómo saber? Y entonces debemos señalar cómo saber si un acto es desleal. Y la misma ley nos va a señalar en el artículo segundo, ámbito objetivo de aplicación. Los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. Y entonces, ¿y qué es eso de fines concurrenciales? Y lo que decimos, un acto tiene fines concurrenciales cuando el acto sea idóneo para mantener o incrementar la posición en el mercado de quien lo realiza, o bien de un tercero, o la debilitación o destrucción de la posición de otro competidor. ¿Y qué es lo que pasa? Yo puedo ser o no ser comerciante, y sin embargo, a pesar de eso, ejecutar actos de comercio, estar en el mercado. Entonces, cuando hablamos de sociedades sin ánimo de lucro, de asociaciones, son empresas que en sí mismas no se ven como comerciantes, ellas en sí mismas no realizan, su objeto no es realizar actos de comercio. Sin embargo, para obtener precisamente, para alcanzar su objetivo social, son sociedades sin ánimo de lucro, asociaciones, cooperativas. En principio no se ven como sociedades comerciales. Sin embargo, para desarrollar su objeto o alcanzar sus objetivos, pueden desarrollar actividades que van a afectar el comercio. Y con esos actos pueden ser leales o desleales. Por eso se señala, no se atiende a la calidad de comerciante, sino que se atiende a la calidad del acto que yo ejecuto dentro del comercio, que tiene una afectación al comercio. Y siempre que yo voy a entrar dentro del comercio, vamos a hablar de mercado. Y en ese mercado, yo lo que busco es tener compradores de mi producto o servicio. Es decir, yo voy a buscar que ustedes concurran a mi negocio para adquirir mi producto o mi servicio, y quiero que no solamente sea una persona, sino que sean
todos ustedes y lograr que toda la universidad sean los que se acerquen. Entonces es la concurrencia, y esa concurrencia yo puedo tener ya un mercado y, donde tengo ya una concurrencia, y con esa concurrencia puede ser afectada por otro competidor, y efectivamente también cuando entro como competidor en un mercado, yo lo que busco es quitarle la clientela al otro, ¿cierto? Así, tal cual. Y eso no es algo malo, en sí mismo no es algo malo, porque la competencia lo que busca es precisamente quitarle el mercado al otro, y eso se puede hacer, pero siempre y cuando se actúe de forma legal, con unas campañas de publicidad legales, a través de un producto que sea diferente en el mercado, que tenga una generación de diferencia en el mercado, que tenga un beneficio adicional para quienes lo quieran adquirir, porque no estamos hablando solamente de consumidores, sino en general de empresarios que pueden querer adquirir mi producto. Entonces que yo busco quitarle clientela a mi competencia, pero lo debo hacer de manera adecuada, de manera legal. No lo puedo hacer de manera desleal. Vamos a ver que en la ley 256 de 1996 va a haber un listado de conductas desleales. El artículo 7º, que es el que inicia hablando precisamente sobre temas de competencia desleal, se llama en general la cláusula general de competencia desleal. Ya explico por qué. Y del artículo 8 al 19 se van a generar unos actos, se van a describir conductas que se entienden desleales, y esas ya las vamos a ver. Entonces decimos, determinadas conductas se van a entender como desleales, pero entonces en el artículo 7º se nos va a decir prohibición general. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. Entonces, dentro de la ley vamos a ver las diferentes causales de competencia desleal. En la ley se describen las que generalmente se encuentran en el mercado, pero si se observa un acto de competencia desleal que no se encuentra claro dentro de esas causales, siempre el juez o quien dirima el caso puede acudir al artículo 7º señalando que, como es una prohibición general de cualquier acto, no tenemos que limitarnos exclusivamente a los señalados taxativamente en la ley. Y así comenzamos mirando actos de competencia desleal. Entonces, acto de desviación de la clientela. Y lo que señalaba anteriormente, no se castiga al empresario por desviar la clientela del otro. Lo que se castiga es cómo se hace. Entonces, y lo que decíamos, la finalidad de todo aquel que inicia o se encuentra desarrollando una actividad económica, lo que busca es desviar la clientela del otro, traerla para mi negocio. Que no se queden allá, que se vengan para acá. ¿Qué es lo que se castiga? Los medios contrarios a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial. ¿Y cuándo se castiga? Por objeto y efecto. Entonces, si mi acto genera un efecto de desviación de la clientela, y se ve que el objeto de ese acto puede desviar la clientela y ese acto se ve como desleal, se va a castigar como tal precisamente ese acto de desviación de la clientela. Aquí pues vamos, mejor dicho, ahí está el caso Comeva EPS S.A. versus Servit S.A. y Su Salud EPS S.A. ¿Y este caso en qué consiste? La demandante Comeva EPS celebra un contrato con la demandada Servit S.A. y Salud EPS S.A., cuyo objeto era la prestación por parte de la demandada de la demanda de servicios de salud a los afiliados de la demandante. Una vez terminada la relación contractual entre las partes, la demandada publicó un comunicado en un diario regional en el que invitó a los usuarios de la demandante a cambiar de EPS si querían continuar disfrutando de los servicios prestados en las instalaciones de Servit EPS S.A. en Bucaramanga. La también demandada Salud EPS S.A. ofreció en las instalaciones de Servit S.A. los servicios médicos a las personas que fueran llegando. Eso estaba dentro de los hechos. Y entonces uno dice, pero si ya tenían un contrato,
sin ya tener un contrato, y cuando se termina el contrato, entonces yo cojo y le digo a la clientela de ellos, oiga, yo me voy, vénganse conmigo, ¿verdad? Y si además del derecho estoy dentro de las instalaciones de la otra institución con quien tengo el contrato, y les comienzo a decir, oigan, vénganse y yo los atiendo, ¿verdad? Yo les atiendo precisamente el servicio. En principio uno podría decir, ahí hay un tema de competencia desleal, es como, mejor dicho, un acto de deslealtad. Sin embargo, la decisión dice, no sanciona por no existir un nexo causal entre los dos fenómenos, las deserciones de los afiliados de la demandante y los ingresos percibidos por la demandada no fueron causa-efecto. ¿Y qué era lo que sucedió? ¿Qué es lo que se ve? Mejor dicho, que cuando ustedes quisieron cambiarse e irse conmigo, es porque sentían precisamente que el servicio que tenían conmigo era mejor que quedarse en la EPS original. Entonces no había causa-efecto frente al acto de desviación de la clientela, sino que fue con una decisión libre del consumidor, y no hubo tampoco, digamos, el tema de la facilitación de que hubiera un cambio, simplemente equivalía a que el servicio que se iba a dar por la EPS, igual, mejor dicho, no se demostraba que iba a ser igual o superior, sino que eventualmente se iba a desmejorar a quienes quisieron precisamente cambiar con el otro comerciante. Actos de desorganización. Elementos para que haya actos de desorganización. Debe ser contrario a la fe comercial. Debe haber la intención de afectar estructuralmente una empresa para beneficio propio o de un tercero competidor. Ahorita me devuelvo. Aquí cuando hablamos cómo saber si un acto es desleal, olvidé señalar una cosa. Mi acto desleal, el acto que yo produzca de forma desleal, puede beneficiarme a mí directamente. Generalmente lo que sucede, yo quiero afectar a la competencia para beneficiarme. Sin embargo, el acto de competencia desleal también puede ser que no me beneficie, pero yo lo hago con el fin de que beneficie a otro empresario. O inclusive, ni siquiera es porque yo recibo un beneficio directo, sino que simplemente quiero debilitar al competidor. Entonces, puede ser para beneficio propio, para beneficio de un tercero, o simplemente para atacar y debilitar al competidor del mercado. Y aquí precisamente la intención de afectar estructuralmente una empresa para beneficio propio o de un tercero competidor, y debe estar dirigido a una empresa, las prestaciones mercantiles de la misma o el establecimiento ajeno. Aquí vemos ejemplos: sustracción intempestiva de empleados. 2. La utilización de signos debidamente registrados. 3. Influir en las juntas directivas u órganos de dirección. 4. Alentar la realización de paros o huelgas. Y miren, dentro de estos, ya generalmente los emprendedores tienen muchos errores con ese tema, porque digamos, estoy en una empresa trabajando, se me ocurre una buena idea, digo, voy a montar mi propia empresa, y lo que hago es llevarme la gente que tengo. Eso en sí mismo no es malo, mejor dicho, la esclavitud ya está abolida, pues eso dice. Y bajo esa circunstancia yo no pertenezco a una empresa, no soy un activo fijo de la empresa. Se supone que yo puedo escoger doble trabajo, y eso está bien mientras ustedes lo escogen. Pero si yo, conociendo las condiciones de la empresa y las circunstancias de la empresa, los aliento a que se vayan conmigo, pero de forma desleal, induciéndolos también, oiga, es que usted es el que tiene la receta de tal cosa, véngase conmigo, y además de su salario usted va a tener un 2% X dentro del tema. Temas de esa naturaleza pueden verse como actos de desorganización por sustracción intempestiva de empleados. La utilización de signos debidamente registrados. Yo estoy también en el mercado de zapatos, y resulta que mi vecino que tiene la empresa le comenzó a ir muy bien con su producto con una marca determinada, y yo comienzo a sacar zapatos de la misma naturaleza con la misma marca. Son actos precisamente de desorganización. Influir en las juntas directivas u órganos de dirección, y eso suele suceder mucho, ya digamos en una estructura un poco más
más avanzada, porque yo como sociedad puedo tener representación dentro de juntas o órganos de decisión dentro de otra sociedad, y precisamente dentro de esos actos que podemos vernos inclusive como competidores, y precisamente para evitar o beneficiarme del tema puedo hacer que se demoren decisiones o tomar decisiones que pueden afectar a la empresa y me benefician directamente como competidor. Alentar la realización de paros o huelgas, pues también, pero digamos, ojo, también digamos, una cosa es generar, digamos, alentar este tema, pero alentarlo sin que haya una situación de verdad que merezca, digamos, el paro o la huelga, o que esté destinada precisamente a evitar la posición del consumidor durante un tiempo de forma definitiva para beneficiarme con los problemas que pueden generar estos temas dentro de una empresa. Aquí, digamos, hay un caso que traemos que está dentro del tema, esto es litigio entre firmas de abogados. Este es un caso de Baker & McKenzie versus una sociedad llamada Olarte Riesler. Entonces, hechos relevantes: traslado de casi todos los trabajadores del departamento de patentes de la firma. Hubo traslado de clientes, hubo incumplimiento de reglamentos laborales sobre la apropiación de clientes una vez se desvincule de la firma. La Superintendencia de Industria y Comercio en este caso sancionó a la sociedad Olarte Riesler porque una vez retirado Carlos Olarte García, quien era el socio de Olarte Riesler, por ese socio de Olarte Riesler, una vez retirado Carlos Olarte García y su equipo, solo quedó una persona en el departamento de patentes. El departamento suponía un elevado porcentaje de utilidades de la sociedad actora. El alto costo de la sociedad actora perderá a la mayoría de sus empleados y a gran parte de sus clientes. El incumplimiento de los parámetros del manual de conducta de la sociedad sobre libre escogencia de los clientes corresponde a una violación al principio de buena fe comercial. ¿Y qué es lo que sucede? En este caso, lo que pasa es que también dentro de los hechos relevantes es que se está trabajando al interior como abogado importante, tener un cargo importante dentro de la empresa, dentro de un departamento de patentes, y ese departamento de patentes generaba un gran porcentaje de facturación de la sociedad. El socio principal de la sociedad estaba por fuera del país, y cuando estaba por fuera del país, este empleado sale de la empresa. Había montado con un año de antelación, aparentemente, la sociedad Olarte Riesler, y que entonces cuando sale ya tenía la sociedad montada, le dice a toda la gente, mientras estaba el socio principal por fuera, y simplemente de un día para otro, de todas las personas que componían el departamento, solamente quedó una persona. Y a los clientes, aparentemente lo que se les señaló es que precisamente que se iban y que Baker & McKenzie no iba a tener la posibilidad de atender sus asuntos. Y entonces que lo mejor que podían hacer era irse con ellos. Entonces había un reglamento de desvinculación de Baker & McKenzie, el cual había sido firmado por los empleados, y bajo esa circunstancia se determinó que sí habían actos de competencia desleal referidos a desorganización empresarial. Actos de confusión. En el artículo 10 se señala que se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Normalmente los actos de confusión se instrumentan a partir de un bien de propiedad industrial: patentes, nombre comercial, enseñas comerciales, emblemas comerciales y marcas. Y se señala que debe haber similitud suficiente para que un consumidor se confunda. Y aquí señalamos dentro del muñequito, dice: yo creí que era el mismo porque tenía unas cositas parecidas. Yo estaba convencido de que era el otro producto. Y aquí, devolviéndonos frente al tema de actos de desorganización, señalamos que en los actos de desorganización se habla de la utilización de signos distintivos debidamente registrados. Es decir, en este caso estoy utilizando concretamente la marca Nike. En ese caso, digamos, estamos viendo un acto de desorganización. En los actos de confusión, yo lo que hago es ponerle, mejor dicho,
asimilar mi marca a la del otro. Ya no es igual, es similar. En el anterior caso era igual, en este caso es similar. Estoy confundiendo al público de tal manera que cuando llegan y lo ven, dicen, ay, me estoy llevando así, cuando de pronto se dan cuenta, ay, no, el escogí, este no era. Y eso suele suceder muchísimo en el mercado, eso se entiende como actos de confusión. En este acto de confusión vamos a tener como ejemplo el caso de la brasa roja versus la brasa al carbón, en donde la parte demandante de la brasa roja sostiene que se han venido presentando casos de confusión y desviación de la clientela en el Centro Comercial Santa Fe de Medellín, toda vez que el demandado está utilizando signos muy parecidos al del demandante. No puedo ni opinar porque todavía no se ha decidido el caso, pero digamos este es un ejemplo de caso sobre el cual se habla de confusión, que no se está utilizando ya la marca del otro, se están utilizando las marcas para confundir al público. Como digo, no se ha decidido, no sé si se determina si hay o no hay confusión dentro de este caso. En los actos de engaño, lo que tiene que ver con actos de desorganización, actos de confusión y actos de engaño, generalmente cuando hay una demanda, como demandante yo soy el que tengo que probar si se está generando precisamente, si mis hechos, los hechos que alego que se están generando son ciertos, yo tengo que probarlos. Sin embargo, en estos tres casos, a la Superintendencia de Industria y Comercio se le ha dado unos poderes especiales en general al juez para hacer inclusive traslado de la carga probatoria al demandante, de tal manera que si no he podido probar de manera adecuada, de todas maneras, si el juez lo considera pertinente, puede hacer exigencias al demandado para que presente pruebas concretas sobre por qué no se debe tener como un acto de engaño, como un acto de confusión o un acto de desorganización. Y bajo esas circunstancias, si no se presentan las pruebas solicitadas por el juez que decide un caso de esta naturaleza, se van a entender como ciertas precisamente las afirmaciones sobre actos de desorganización, engaño o confusión. Entonces, en este tipo de casos, los poderes del juez son bastante altos. Ojo, es si el juez lo quiere hacer, puede hacerlo, no es que siempre deba hacerlo. Si lo hace, el demandado debe acudir a cumplir con la solicitud que le hace el juez, so pena de una sanción porque se le está trasladando la carga de la prueba. Entonces, dentro de los actos de engaño se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público o error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Tipos comunes de actos de engaño: la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas, la utilización idéntica de cualquier elemento de propiedad intelectual, diferencia con la confusión, que no es similar sino idéntico. Recae sobre las actividades empresariales, las prestaciones mercantiles o establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la actitud en el empleo o la cantidad de los productos. Y este ejemplo sí es muy chévere. Caso Doña Gallina. Entonces, en el caso de Doña Gallina, Maggie tiene su caldo de gallina, y resulta que Koala S.A. es dueño de la marca Doña Gallina. Pero Koala no demuestra que el nuevo Doña Gallina Criolla estuviera hecho 100% de gallina criolla, ni que el ingrediente carne de gallina que figura en la composición informada en el empaque estuviera compuesto de manera exclusiva con carne de gallina criolla. Primero, se estaba diciendo que este producto es 100% de gallina. No se logra demostrar que el producto sea 100% producto de gallina. Y además se está señalando que es de gallina criolla, y tampoco logran, pues si no logran demostrar que era de gallina, pues mucho menos si podían demostrar que era exclusivamente de gallina criolla. Bajo ese esquema, la Superintendencia de Industria y Comercio sanciona por emplear afirmaciones no veraces
frente a la composición de caldo deshidratado nuevo de la gallina criolla, así como respecto de las condiciones de las gallinas utilizadas para la elaboración del producto. Y este caso se da de forma muy recurrente entre competidores. Tomes este producto y, mejor dicho, usted va a ir al baño siempre. Aquí. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, en esos casos, la falta de información no se da la información adecuada, pero es que me tengo que tomar 100 productos de eso para que eso realmente suceda. ¿Y qué es lo que pasa? En principio usted le diría, no, pero eso es consumidor. No, pero es que también está afectando el producto, porque el producto del competidor no está diciendo eso y precisamente prefieren escoger este porque este sí me hace funcionar el estomaguito mientras que el otro no. Porque las afirmaciones no son completas o no son correctas o no se dice lo que se debe decir de forma adecuada. Actos de descrédito. En los actos de descrédito se mira que lo que se busca es disminuir la reputación que se da en la actividad o las relaciones mercantiles de un tercero. Puede generarse por las siguientes situaciones: utilización o disfunción de aseveraciones incorrectas o falsas, omisión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, práctica que tenga por objeto o efecto desacreditar. Ojo, en el anterior es una confusión, mejor dicho, yo lo que genero precisamente es un acto, perdón, no una confusión, sino un acto de engaño frente a las prestaciones del producto. Eventualmente no estoy diciendo nada sobre el producto de la competencia, sino que lo estoy diferenciando con aseveraciones falsas. Aquí en el acto de descrédito estoy diciendo cosas incorrectas o inadecuadas frente a la competencia. Entonces, ¿cuándo se efectúa el tema? Yo sí puedo hablar de la competencia, pero debo decir la verdad. Es decir, no son sancionables como actos de descrédito cuando la información aportada sea verdadera. Si ustedes se dan cuenta en el mercado, especialmente en la publicidad, digamos, es muy difícil que haya un tema de comparación directa que pongan el producto con el otro producto. Generalmente el otro producto lo muestran tapadito, porque es que este tema de todas maneras es muy difícil de manejar dentro del ejercicio de la empresa. Entonces, si bien uno puede decir la verdad sobre el otro producto, igualmente pues tengo una demanda, así sea verdad, que no me vayan a sancionar, es cierto, pero igual es un proceso, y bajo esa circunstancia, y mucho menos como emprendedor, lo que menos quiero son costos jurídicos. Entonces, por eso también se tiene mucho cuidado con este tema. Se debe tener en cuenta, debe ser dirigido a un sujeto determinado, determinable, de lo contrario no es sancionable. Y aquí está uno de los casos interesantes. Ejemplo, solo Blockbuster Video te puede ofrecer los mejores estrenos y en cantidades. ¿Eso es sancionable? No es sancionable porque debe ir dirigido concretamente a otro competidor. Blockbuster, suponiendo, no fuera así, solamente Blockbuster y no Betatonio te puede ofrecer el tema. Aquí simplemente es un tema de forma genérica, igual Blockbuster y Betatonio se quebraron, pues, pero digamos bajo esa circunstancia, el tema es que debe ser dirigido en contra de alguien de forma directa, no son afirmaciones de forma abierta. En el caso de Betatonio versus Video Colombia sea Blockbuster, las películas que no consigan Blockbuster y consigan en otro lugar son piratas. Esa fue la publicidad de Blockbuster. ¿Iba dirigida en contra de alguien de forma directa? No, y entonces precisamente la Superintendencia de Industria y Comercio en ese caso no sancionó porque no hay referencia explícita a establecimiento de accionantes. El sujeto pasivo debe ser determinado o determinable. En los actos de comparación se señala precisamente que la comparación está permitida. ¿Cómo? Está permitida. Entonces, ¿y por qué están permitidos los actos de comparación? Porque a mayor información para un consumidor le permite escoger consumir los bienes que mejor satisfagan sus necesidades, que maximicen su utilidad,
prima el interés del consumidor sobre el de las empresas, es decir, los actos de comparación son permitidos. Si ustedes ven, si tienen acceso, digamos, a canales americanos de forma directa, pues aquí adecuan la publicidad de acuerdo al mercado, pero si tienen acceso, digamos, a publicidad americana, ya lo pueden ver también por YouTube, el tema es que allá, digamos, los temas de comparación son bastante fuertes. Ustedes ven que aparecen Burger King y dos personas vestidas de hamburguesa, tirándole hamburguesazos a McDonald's, y hablando pues fuerte de McDonald's. Ellos también están obligados aquí a decir la verdad, digamos. Ellos no ven como un tema migratorio, un tema de esa naturaleza, porque también los actos migratorios del otro se pueden ver afectados, como digamos en la publicidad americana, todos los actos migratorios, no solamente frente al producto competidor, sino a cualquier, digamos, frente a las mujeres, frente a temas de raza, todo este tema se entiende como actos migratorios, y no solamente por temas de competencia, sino por temas de publicidad son sancionados. Aquí en Colombia, digamos, los actos no hemos llegado a un punto de esa naturaleza. Generalmente aquí, digamos, hay actos de comparación, pero los actos de comparación siempre en un centro comercial, que hemos llamado precisamente a la señora casa, que está pasando por acá, y vamos a comparar el producto A con B, pero el producto A, el competidor, no señala formalmente cuál es, sino que uno como que adivina cuál es, no lo hacen de manera directa, como para no tener, digamos, unos inconvenientes fuertes, pero formalmente está permitida ese tipo de publicidad. Pero, ¿qué se requiere para que ese tipo de comparación sea desleal? Pues que haya comparación, que sea pública. Ya mejor dicho, yo puedo comparar mi producto para fines comerciales para el interior de la empresa. Bueno, ¿qué tiene mi producto y qué tiene el otro? ¿Cuál es la diferencia? Pero eso es para nosotros. Precisamente porque estamos compitiendo, queremos mejorar nuestro producto, que estamos comparando, ingeniería inversa, lo que sea, pero digamos que ahí estamos haciendo algo, pero es al interior. Si ya lo que hacemos es precisamente un tema de comparación, pero de manera pública, ya digamos es un elemento que se debe ver para si estamos llegando a un tema de competencia real, que sea respecto de la actividad, prestaciones mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, que utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas u omita las verdaderas, que se refiere a extremos que no sean análogos ni comprobables. No se necesita hacer referencia expresa a la empresa o producto con la que se compara, basta con mostrar una referencia que los consumidores entiendan. Entonces, pero sin embargo, digamos, frente a estas referencias es entre lo que más se escudan, que no están haciendo realmente una comparación que determina el otro producto. Pero también, digamos, cuando no son productos análogos, no sé, digamos que no son productos, digamos, que compiten de manera real, sino que, no sé, comparo, mejor dicho, una llanta con un gato para poner la llanta, pues sí, pueden tener temas relacionados, pero no puedo comparar productos de esa naturaleza porque son totalmente diferentes. Entonces, bajo ese esquema, también, digamos, como decía, digamos, este ejemplo de Burger King, porque Burger King y McDonald's sí tienen un tema de competencia fuerte en Estados Unidos, y pues se veía precisamente pues digamos, se supone que es el payaso de McDonald's entrando a comprar una hamburguesa de Burger King porque le parece mejor la de Burger King que la de McDonald's. Entonces ese es un acto de comparación directa, y creo que inclusive también en Estados Unidos por esta propaganda fueron sancionados. Para este caso, ya tenemos la sentencia número 02 de 2006 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Le ponía OLA a Orativo. La empresa OLA afirmó en una campaña publicitaria que realizó una encuesta con lo siguiente: ¿está conforme con los planes de llamadas? De manera general, ¿están ustedes conformes con sus planes de llamadas? ¿Cómo es la atención que reciben ante un problema técnico? No le estoy diciendo otro competidor, no, simplemente estoy haciendo unas preguntas abiertas. Y bajo esa circunstancia se señala que en los dos casos la respuesta fue idéntica. 43.999 colombianos salieron corriendo antes de contestar. Uno dijo estar feliz, solo sabemos que se llama José Miguel y que le dicen Checo.
El resultado es entonces que 1 de cada 44 millones de colombianos dice estar feliz con su telefonía móvil. ¿Ya? Eso es un tema para entrar al mercado. ¿Ya? Entonces, mejor dicho, pues, o sea, todos los competidores son malos, pero no está diciendo nada en contra de nadie de forma específica. Y la decisión de la CIC dice, no se sanciona, debe haber un enfrentamiento basado en aspectos objetivos comprobables. Aquí las preguntas eran de manera general, y ni siquiera iban en contra de nadie en especial, sino simplemente fue un tema de campaña publicitaria diseñado bajo unas premisas de carácter general. Los aspectos subjetivos como opiniones personales y la felicidad de los usuarios no permiten realizar una relación de comparación objetiva, y bajo esa circunstancia, digamos, no hubo sanción en este caso. Actos de imitación. La imitación está permitida, pero digamos la imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparados por la ley. Entonces, dentro del esquema de lo que son los signos distintivos, en principio dentro de nuestro mercado y en general en los mercados, lo que se busca es evitar el monopolio, ¿cierto? Solamente va a haber monopolio por el Estado para ciertos temas, entonces digamos los temas de seguridad, entonces se supone que solamente el Estado tiene el manejo, digamos, de las armas, tiene un monopolio de ese tema. El Estado determina quién produce, quién fabrica, cómo se comercializa, quién se comercializa, todo el tema de sanciones. Ese es un mercado de monopolio generado por el Estado. Y en el sistema privado se busca que no haya monopolios, porque entre mayor competencia haya, se entiende que se fortalece el mercado, porque lo que se busca es satisfacer las necesidades de los consumidores y del mercado. Prima el interés general sobre el interés particular, como ya señalábamos. Sin embargo, cuando hablamos de signos distintivos cuando hablamos de propiedad industrial, la propiedad industrial genera un monopolio, pero genera un monopolio legal. Es decir, cuando yo creo y registro mi marca y que la tengo registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, me da el derecho a generar un monopolio sobre mi marca y que tengo derecho a impedir que cualquier tercero utilice mi marca o cualquier signo distintivo o cualquier tema de propiedad industrial. Si tengo una patente, esa patente me va a dar un monopolio legal por 20 años en el territorio colombiano. Durante 20 años yo soy el único que decido cómo se comercializa, si se quiere comercializar, digamos, esa patente. Salvo por temas de utilidad y servicio público, el Estado puede hacer que se tenga que comercializar más allá de que yo como dueño de la patente no quiera, pero por temas de servicio general, porque lo general prima sobre lo privado. Entonces, ¿cuándo es leal? Es desleal esa imitación, cuando es minuciosa y exacta, cuando corresponde a una prestación mercantil de otro, cuando que lo distinga completamente de los demás. Es decir, digamos, en este caso la COS, el real, pues distingue totalmente, uno sabe, mejor dicho, ve la COS y lo distingue precisamente, ya se sabe, eso es la COS. Y si lo, digamos, una copia que aquí se puede ver, no como minuciosa y exacta, pero lo que busca es ser minuciosa y exacta frente al otro. Sí, que sea burda, pero que de todas maneras estoy tratando de generar actos de imitación frente a otra prestación comercial, y una prestación comercial que distingue precisamente del mercado frente a nosotros competidores. Lo que se protege con el acto de imitación es el estilo, la forma, la manera de ejercer una actividad por parte de un agente en el mercado, con tal grado de particularidad que lo distingue de los demás. Entonces aquí tenemos un caso que es Danone Alquería S.A. y otros versus Alpina Productos Alimenticios S.A. Danone Alquería S.A. y otro versus Alpina Productos Alimenticios S.A. Este caso, por favor, digamos, tengan en cuenta que todavía no está decidido. Se decidió en primera instancia en la Superintendencia de Industria y Comercio, pero en este caso está en apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Danone
que es una empresa láctea de origen francés. ¿Sí? Esta empresa, digamos, pues, como es una multinacional, pues trata de entrar en diferentes países. Va a entrar a Colombia, y entonces cuando entra a Colombia encuentra que Alpina tiene registrados signos distintivos, aparentemente, signos distintivos y otros temas, y usa campañas publicitarias, aparentemente similares a las de la similares a la de Danone. Danone, cuando llega a Colombia, pues entonces para entrar en un mercado, pues entrar más fuerte, pues lo que hace es que se asocia con la alquería y generan la sociedad Danone Alquería S.A. Entonces, Danone quería entrar al mercado colombiano. Entre 2004 y 2007, Alpina Productos Alimenticios S.A. presentó reiteradamente solicitadores de registros marcarios de signos distintivos usados previamente por Danone Alquería S.A. en otros países. ¿Y qué es lo que pasa? Recuerden, las marcas generan un monopolio a favor de quién? A favor de quien registra. Entonces, si Danone quiere venir al mercado para utilizar esas marcas o marcas similares, Alpina tiene el derecho, porque tiene un monopolio sobre esas marcas, me fueron concedidas, entonces bajo esas circunstancias tiene el derecho a sacar a cualquier competidor que esté o que pretenda entrar al mercado con esos signos distintivos, ya sean iguales o parecidos. En ese mismo periodo de tiempo, Alpina presentó una variedad de piezas publicitarias e hizo uso de conceptos para la identificación de productos similares a los utilizados por Danone en Colombia y otros países. Se debe tener en cuenta que estos hechos, se presentan como afirmación porque son parte, de la decisión que tomó la superintendencia señalando. Pero como les digo, todavía no ha sido decidido. La decisión que toma la Superintendencia de Industria y Comercio como juez de primera instancia, es decir, que sanciona y ordena a Alpina Productos Alimenticios el retiro de algunos circuitos comerciales, la posterior destrucción de todas las existencias de algunos productos tales como George Defensis, abstenerse de utilizar ciertas expresiones tales como activo, bioactivo, liquamids, y renunciar a unos específicos registros marcarios. La sentencia fue así de fuerte, ni siquiera, digamos, ¿para qué para efectos de cancelar una marca, o mejor dicho, declarar la nulidad de un acto administrativo que concede una marca? Debo acudir al Consejo de Estado, para demandar en nulidad esos actos administrativos. En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, precisamente para evitar actos de competencia desleal, los cuales, como les digo, todavía no está firme esta decisión, para evitar, se supone que esos efectos malos de la competencia desleal, ordena inclusive, no le ordena a una autoridad judicial que ordene la cancelación o la nulidad de los registros, le dice, oiga, usted es el dueño de esas marcas, a ustedes fueron concedidos por un registro que un acto administrativo. Entonces, como usted es el dueño, y para evitar actos de competencia desleal, usted mismo, a pesar de ser el dueño, va a renunciar a ese derecho marcario que tiene. Todavía no es por cumplir eso, pero pues, actos de reputación ajena. Entonces, aprovechamiento de la reputación ajena, sacar provecho de algo o de alguien, generalmente con astucia o abuso. Dentro de este ejemplo, ya vemos al Partido Conservador presentando precisamente la imagen de Falcao, y que iba con esa circunstancia, por el hecho de estar Falcao ahí, sé que hay un aprovechamiento de su imagen. Ojo, no estoy diciendo que esto sea competencia legal, simplemente lo traigo como casos para efectos de yo promocionar un tema, pues traer una figura pública que es querida dentro del mercado para efectos de darle mayor aceptación a mi producto o servicio. El Partido Conservador, en este caso, tengan en cuenta que no tiene fines concurrenciales en sí mismo, mejor dicho, su actividad no es una actividad comercial. Sin embargo, dentro de su actividad, que acude al mercado, entonces, digamos, hace actos que tienen efectos en el comercio. En este caso, pues, utiliza la figura de Falcao, pues, para generar mayor aceptación frente a sus ideales. Entonces,
Se sanciona por tener o potencialmente obtener ventajas como consecuencia de la realización de un comportamiento que pueda atribuir a sus productos la reputación de otro. Yo no es que no pueda hacer eso, yo sí lo puedo hacer, pero con los permisos adecuados. Y bueno, ¿qué es una ventaja? Se considera como ventaja cualquier comportamiento en general que pueda influir en la decisión del consumidor. Entonces, caso Juan Pablo Montoya versus Productos Yupi S.A. Hechos. Juan Pablo Montoya inició acción contra Productos Yupi por posible incurrencia en actos de competencia desleal, dentro de los cuales se encontraba la explotación de reputación ajena, pues alegaba que Yupi había utilizado su imagen para obtener ciertos beneficios de una publicidad. Decisión. Si bien Yupi no utilizó la marca para identificar sus productos, sí procedió a utilizar la imagen de un personaje público sin autorización del mismo, por lo que ordena a Productos Yupi abstenerse de utilizar la imagen de Juan Pablo Montoya sin la autorización del mismo. Productos Yupi no, mejor dicho, dentro del producto no aparecía Juan Pablo Montoya dentro del producto, tampoco aparecía, cómete todas las papas de todos los Yupis y ahí encontrarás, digamos, la imagen de Juan Pablo Montoya. No, lo que hizo fue utilizar ciertas imágenes aparentemente sin relación, como veríamos acá, mejor dicho, que, digamos, ustedes ven el tema del Partido Conservador y qué relación tiene, digamos, en principio Falcao con el tema, sí, que es un hombre conservador, el tema, hemos dicho, responsable, educado, de la que nosotros tenemos, entonces hace una relación, pero digamos, es sesgada, mejor dicho, simplemente pasada, pero eso tiene unos efectos. No están identificados ningún producto, ningún servicio completo con imagen, en este caso con Pablo Montoya, pero digamos lo pasaron en algún momento, y entonces ya se vio como un uso indebido de la imagen, es decir, hubo un acto de reputación ajena, lo cual me dio además una ventaja en el mercado y me generó mayores ventas. Característica de la norma: sanciona por dos razones. Por utilización abusiva de los secretos. Yo adquiero el secreto de una forma legal, y se explota o divulga sin autorización. Emprendedores, siempre, mejor dicho, que es que voy a presentar mi producto ante una persona muy grande y es que no me van a firmar un acuerdo de confidencialidad o de secreto empresarial. Si no se lo firman, mejor no lo presente. Así de simple. Si no son suficientemente serios para firmar un acuerdo de confidencialidad o un acuerdo sobre secreto empresarial, ¿por qué van a presentar, digamos, un producto si ustedes consideran que tienen un derecho de esa naturaleza, que tienen algo que proteger? Sucede mucho, y sucede muchísimo. Entonces soy emprendedor, todo el tema, tengo una gran idea, me voy a un canal de venta de forma masiva, y dicen, listo, nosotros nos encargamos de hacerle la publicidad a su producto, pero vamos a ver qué es, porque yo escojo qué es lo que se puede generar dentro del tema de la publicidad. Y entonces resulta que le dicen, muchas gracias, si nos interesa te llamamos. Uno se va, y cuando a los 10 días su producto está en el mercado y usted ni siquiera lo llama. Y sucede con una regularidad que ustedes no se imaginan. Entonces, bajo ese esquema, si van a presentar un producto, si van a presentar unas piezas que van para el desarrollo de una idea, pues exigen acuerdos de confidencialidad o acuerdos de secreto empresarial siempre y cuando tengan secreto empresarial. Entonces, bajo esos esquemas, tenemos que cuando se suscriben esos temas de secreto empresarial que se hacen bajo esquema de secreto empresarial con los empleados, con alguien que puede ser un aliado, inclusive con alguien que puede ser competencia, yo puedo haber adquirido esos secretos, esa información confidencial, son dos elementos, son dos cosas diferentes. La confidencialidad y el secreto empresarial son diferentes, pero digamos bajo ese esquema, por medio de esos acuerdos, obtuve la información de una forma legal, la obtuve de forma legal, porque estuve de acuerdo con el otro para que me la entregaran.
Pero sí que si aún así habiendo un secreto, una restricción para la divulgación del secreto o de la información confidencial, lo hago, pues estoy haciéndolo de forma desleal. Uso medios ilegales para obtenerla. Aquí sí es que, mejor dicho, basta con obtener una información, un secreto empresarial de forma ilegal para sancionar. No se sanciona por el conocimiento accidental o la negligencia del titular del secreto. ¿Ya? Hay un caso de Coca-Cola Pepsi de hace muchos años, y precisamente un empleado le dice a uno de estos, no me acuerdo si era de Pepsi o de Coca-Cola, que le tiene el secreto, ¿ya? Y que se lo vende. ¿Ya? Y la misma empresa, mejor dicho, hay una conducta muy leal de uno de los competidores, no me acuerdo si era el secreto de Pepsi o de Coca-Cola, no me acuerdo la verdad. ¿Ya? Y que el otro competidor simplemente se acercó a donde Coca-Cola, no hizo el negocio con esta persona, simplemente se acercó a Coca-Cola o de Coca-Cola Pepsi y le dijo, oiga, mire, ya aquí está sucediendo esto con este señor. Y se tomaron las medidas adecuadas para ello. Entonces, esa es una forma leal de actuar dentro del mercado. Pero si lo hubiera hecho, pues el solo hecho de mostrar que se obtuvo esa información, ese secreto empresarial de forma ilegal, pues genera sanción en temas de competencia desleal. Entonces, basta con obtenerla de forma ilegal para sancionar. No se sanciona por el conocimiento accidental o la negligencia del titular del secreto. Entonces, el conocimiento accidental, mejor dicho, iba por la calle pateando las piedras y todo el tema, me encontré unos papeles y me encontré la fórmula de Coca-Cola. Mejor dicho, no me van a sancionar por eso. ¿Ya? Digamos, por negligencia del titular del secreto, y eso sí sucede mucho. Los secretos empresariales obedecen a que tengo la fórmula secreta, pero genero medios para que se conserve secreta. Entonces, la fórmula de Coca-Cola, hasta donde sé, son 3 personas en el mundo las que tienen una parte de la fórmula. Y en una parte se fabrica uno, se manda esa parte fabricada a la otra parte, y la otra parte se manda a la otra parte. Ninguno de los 3 se conoce. Entonces, bajo esa circunstancia, genero medios para que sea secreto empresarial. Así que si no genero el medio, sino que, mejor dicho, lo voy diciendo a que venga una cosa sobre el secreto, a que la otra el otro, pues digamos, no es un secreto. ¿Verdad? Soy negligente frente a guardar precisamente la información sobre mi producto o servicio. Y si otros lo utilizan, pues no estamos bajo un esquema de competencia desleal. Información protegida, aquella que no sea divulgada y que no es de fácil acceso, que está relacionada con su actividad económica y que es lo suficientemente importante para su actividad competitiva como para optar por su protección. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque una cosa es el secreto empresarial, como les decía, y otra cosa es la información confidencial. ¿Verdad? Entonces, tengo una información confidencial que puede afectarme o puede afectar a alguien en el mercado. ¿Verdad? Ojo, esos acuerdos de confidencialidad en que todo es confidencial, entonces, conmigo entonces hago un acuerdo confidencial en que todas las informaciones que nos trasladaremos y que tenga el uno del otro, y entonces es confidencial. Entonces, mejor dicho, todo termina siendo como, cuando se dice que todo es confidencial, nada termina siendo confidencial. Entonces el correo precisamente que se manda, el correo general de la empresa, que todo el mundo tiene acceso, se supone que conforme al acuerdo de confidencialidad es confidencial, pero no se generaron medios para señalar qué realmente es confidencial. Cuando tengan un acuerdo de confidencialidad, digan qué es lo que se va a entender como confidencial. Ya, se tiene el contrato X, el acuerdo tal, el trader es de la compañía, la fecha de lanzamiento de un producto, la campaña publicitaria referida a tal producto que se está diseñando, ¿ya? Y lo cual se va entregando, y cada vez que se entregue, pues se deja la constancia de entrega del documento. Y aviso, recuerdo que es información confidencial. ¿Ya? Entonces, bajo ese esquema, ¿ya? Si se tiene también información confidencial, si se tiene acceso a información confidencial, secreto o información, aplica lo mismo. O se puede haber adquirido de buena forma, pero sin embargo le doy un mal uso, o la conseguí de forma ilegal,
ya siempre se va a entender precisamente que hay competencia. Y también lo mismo, si es conocimiento accidental o es por la negligencia del titular del secreto o del quedo del documento confidencial o del acuerdo de confidencialidad, pues digamos no hay violación al derecho de la competencia. Y aquí traigo un caso, sí, sentencia 6 del 22 de octubre de 2008, caso Fábrica de Achiras. 2 empleados de Ricas Achiras de Huila renunciaron y constituyen la sociedad ROS Limitada, dedicada entre otras a la producción de alimentos, entre los cuales estaban las achiras. Ricas Achiras de Huila demanda a RAOS Limitada, pues considera que esta última usurpó y reveló el secreto industrial sobre la producción de bizcochos de achiras. Y entonces la decisión de la SIC no sancionó la SIC en este caso. Sí, eran empleados, se fueron de mi empresa, se llevaron todo el conocimiento, montaron una empresa y fuera de eso divulgaron el secreto. Y en este caso les dicen, mire, no existe secreto empresarial para proteger. Aquí no hay secreto empresarial para proteger. No hay secreto empresarial para proteger cuando no se acredita la utilización de una fórmula o receta que sea confidencial o secreta. Es decir, cuando el proceso de fabricación del producto se lleva a cabo siguiendo métodos convencionales seguidos incluso por otras personas. Entonces, si a mí me da por hacer achiras mañana, entonces me meto a YouTube, cojo y busco cómo se hacen achiras, y entonces con esa fórmula secreta, mejor dicho, dice achiras y me van a decir que es secreto. No, ya realmente tiene que equivaler precisamente a un secreto empresarial, a una fórmula o receta secreta para que se entienda que hay una competencia desleal y siempre y cuando yo haya generado los medios para proteger esa información o secreto empresarial. Inducción a la ruptura comercial. Elementos. Debe haber un contrato. Sujetos, las partes del contrato y el inductor debe ser un competidor. Intención, con un acto está interrumpiendo e invadiendo el vínculo contractual entre el sujeto pasivo y su contratista con la finalidad de que se termine dicho contrato para poder adquirir un beneficio de ello. Objetivo beneficio, se debe buscar la finalidad de expansión o de eliminar un competidor del mercado y sus análogos. Modalidades, inducción a infligir deberes contractuales, de una parte. Inducción a la terminación de un contrato. Aprovechamiento, no induce, pero se aprovecha ese rompimiento para la expansión de un sector industrial o empresarial que, acompañado de circunstancias como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado y otros análogos. ¿Y qué es lo que sucede? No estamos bajo el esquema de desorganización en el tema de que me llevo a todos los empleados, ¿verdad? No, sino que ustedes tienen eventualmente un proveedor que es importante para ustedes, ¿verdad? Y bajo esa circunstancia, yo sé que alguno de ustedes entonces tiene un contrato y que la fecha de entrega de que una producción es para está determinada una fecha, perdón la redundancia, y bajo ese esquema yo sé que para generar ese producto que ustedes deben entregar necesitan insumos, y los insumos siempre se los da un proveedor específico, y yo hoy le digo al proveedor, mire, hagamos un negocio, socio, y bajo ese esquema demore la entrega. Mejor dicho, está al día y tienen la fecha para la entrega de un mes, entréguesela faltando 15 días, tranquilo, si lo sancionan yo pago, por incumplimiento contractual no se preocupe, yo pago. Esas son circunstancias que se ven como inducción a la ruptura comercial. O, oiga, tienes un contrato, rómpalo, no sigamos con esa gente, vengas conmigo. Entonces, bajo ese esquema, estoy induciendo y con esa circunstancia estoy dañando al otro. Ojo, quien hace eso necesariamente tiene que ser un competidor. No sé, tengo el químico para temas farmacéuticos. Y resulta que el señor ha tenido una carrera excelente en esa empresa farmacéutica. Y un headhunter mira que de pronto también sirve para un tema de producción ya de químicos industriales, que no tienen nada que ver con el tema farmacéutico. Se lo llevan, no son competidores, ahí no hay inducción a la ruptura. Entonces, bajo ese esquema hay que tener en cuenta las diferentes modalidades y también eventualmente
eventualmente se va a ver como competencia desleal. Yo no fui el que induje a la ruptura comercial, mejor dicho, el señor simplemente, mejor dicho, sé que se fue porque no quiso incumplir el contrato, yo no le dije nunca nada, pero sin embargo aprovecho de forma inadecuada ese mal momento del competidor. Generalmente este tema está asociado a otras conductas. Oiga, mire, ese señor se quedó sin proveedor, le va a incumplir, véngase conmigo. Yo no estoy induciendo la ruptura, sino que simplemente en ese momento estoy aprovechando las condiciones que un mal momento le generaron la competencia. Bueno, porque no estoy compitiendo con mi producto, con mi servicio, con mi calidad, con mi idoneidad. Estoy compitiendo es con la desgracia del otro. Caso Visuality versus Gevimba. Visuality y Gevimba son compañías dedicadas a prestar servicios de publicidad exterior. Gevimba se contactó con Oikos, cliente de Visuality, para desacreditar al representante legal de esta compañía, afirmando que el representante legal de Visuality había estado condenado por hurto de vehículos y que ahora amenazaba la vida del representante legal de Gevimba. Además afirmó que esta persona tenía una banda de motociclistas armados que impedían la operación de otras compañías de publicidad y que Visuality estaba derribando unos pendones que eran de su propiedad. Básicamente, pero precisamente estamos inducción a la ruptura. Está asociado con otro tema de competencia desleal, mejor dicho, estoy generando afirmaciones falsas o engañosas sobre la competencia. Tal vez no sobre la empresa, pero sí que la dirige, lo cual para los efectos tiene que ver lo mismo. Muchas de estas conductas están relacionadas, mejor dicho, cuando se presenta generalmente una demanda por competencia desleal, yo no hallo solamente una causal, sino que hay una causal que viene relacionada con otras tres causales. Bueno, en este caso, aunque relación contractual entre Oikos y Visuality siguió activa, sanciona a Gevimba, pues considera esas actuaciones como idóneas para incitar o instigar al cliente de la demandante al rompimiento de estas relaciones comerciales, ya que su nivel de confianza podía haberse menguado al enterarse que los miembros de su proveedor de servicios publicitarios están vinculados con el desarrollo de actividades ilícitas. Si yo, mejor dicho, si voy con una persona y le digo y hablo de una persona y le digo, oiga, no, es que esa persona tuvo estos problemas, pues usted siempre le han cumplido, Medida siempre le ha cumplido a esa empresa, pero yo llego y hablo mal de mi vida, pues seguramente la empresa dice, no, pero Nidia siempre le ha cumplido, siempre ha sido súper querida, siempre ha sido súper amable, sigamos con Nidia, porque finalmente no ha mostrado nada malo, pero ¿quedo con la duda o no quedo con la duda? Siempre, mejor dicho, que genera ese riesgo, y dentro del tema de competencia desleal, yo lo que puedo hacer es busco precisamente que se sancionen los actos que de forma efectiva generan competencia desleal, los actos preparatorios que eventualmente generan competencia desleal, mejor dicho, tanto los actos en sí mismos como los actos preparatorios que pueden ser sujetos de investigación y pueden ser sujetos también de una demanda por competencia desleal. ¿Por qué? Porque la competencia desleal, más que solucionar el tema que se generó por la competencia, debe tratar de impedir que suceda. Son medios de prevención de la competencia desleal. Actos de violación de normas, elementos de la conducta. Se incumple el deber jurídico o la prohibición de una norma. Dicho incumplimiento debe representar una ventaja competitiva, ejemplo, menores costos o mayores ganancias frente a los demás competidores. Y aquí les presento un ejemplo para ser más claro en este tema. Tenemos la resolución número 1190-2016, caso Villa del Torrente. La ley novena de 1979 establece unas medidas sanitarias concretas. En el artículo 270 de esa ley, que habla sobre la comercialización de alimentos, se establece que queda prohibida la comercialización de alimentos o bebidas que se encuentran en los recipientes cuya marcas o leyendas correspondan a otros fabricantes o productos.
la empresa, aunque incumplió dicha disposición e incurrió en otros supuestos desleales, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que la baja cuota en el mercado no amerita una sanción y por lo tanto activa la investigación por haberse iniciado por vía administrativa. Aquí les he señalado, digamos, ustedes pueden iniciar, digamos, temas de actos restrictivos de la competencia, que son temas de carácter general. Sí, van contra un grupo especial. Entonces, digamos, el caso de lo que se denominó el cartel de los pañales o el cartel de los cuadernos. ¿Ya? Entonces, en el cartel de los pañales, entonces varias empresas pañaleras lo que hacen es ponerse de acuerdo para que unos tuvieran un valor superior durante un tiempo y otro tuviera un valor inferior, ya, para que toda la gente comprara ese que estaba con valor inferior, y se estaban haciendo tanto, ya. Pero entonces lo que estaban era imponiendo precios y, mejor dicho, y evitando precisamente afectando la decisión del consumidor, ya. Pero ese tema se fue por un tema de derecho de la competencia, de prácticas restrictivas del derecho de la competencia, y esa es una investigación de carácter administrativo. Cuando ya lo que se hace es precisamente estos actos de competencia, es porque estamos competidor frente a competidor. Yo estoy haciendo algo en contra de alguien específico, ¿ya? Y bajo ese esquema es que hablamos precisamente de competencia desleal, y ese tema ya es judicial, no es administrativo. Aquí sí se determinó precisamente que había actos de violación de normas, porque se demostró que hay una norma que señalaba cómo se debían hacer las cosas, mejor dicho, que quedaba prohibida la comercialización de alimentos o bebidas que se encuentren en recipientes cuyas marcas o leyendas correspondan a otros fabricantes o productos. Eso está prohibido. Se demostró que el competidor ya estaba actuando en contra de esta norma. Sin embargo, como se fue por temas de competencia, lo que determinó la Superintendencia de Industria y Comercio, porque son temas diferentes, mejor dicho, no invirtieron en el tema de un proceso judicial con un juez a cargo, sino que se metieron dentro de la parte general, y dentro de la parte general yo primero tengo que demostrar que realmente el otro tiene la capacidad de ser un competidor en la medida que sus ventas puedan afectar mi posición de dominio o tengan una posición dominante. En este caso la Superintendencia dice, mire, se fue por vía administrativa y lo que vende es incipiente, es decir, ese no es competidor. ¿Ya? En temas de competencia desleal, ya sea una botella o sean varias, ya se va a entender como una competencia desleal porque se puede ver como un acto preparativo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, mientras que en este tema lo primero que debo determinar es que quien se está denunciando tenga realmente, digamos, un poder en el mercado, que tenga posición dominante o que pueda llegar a tener con ese comportamiento. Pactos desleales de exclusividad. Elementos. Para demandar debe ser un tercero ajeno al contrato que se le restringe de manera irrazonable su entrada al mercado o que no puede entrar en él. Para la conducta, la existencia de una cláusula de exclusividad en el contrato que tenga por objeto o como efecto, y aquí recalco esto, restringir el acceso de los competidores al mercado o monopolizar la distribución de productos o servicios. Si no se acredita esto, el pacto no es ilegal. ¿Qué es un acto de exclusividad? Son acuerdos entre las partes que generan la obligación de no contratar con los competidores del otro o de desarrollar su actividad dentro de un determinado territorio. Esto en sí mismo no es ilegal, es desleal. Y ya veremos, y mejor dicho, y es normal. Mejor dicho, si tengo un material específico, pues quiero que me lo den a mí nada más y no se lo den a la competencia. Entonces, para entenderlo, lo vemos de la siguiente manera: Proac versus Bayer y Crops. Proac es una empresa dedicada a la compra y venta de productos agroquímicos utilizados en el sector de la floricultura, mientras que Bayer y Cropsa se dedican a su comercialización. Proac afirmó que celebró un contrato de distribución exclusiva con las demandadas, consistente en el suministro de productos agroquímicos, y señaló que estaba obligada a no comercializar productos que fueran competencia directa de los suministrados por Bayer. Decisión de la SIC: aun cuando se aceptara que la relación comercial de las partes se circunscribió a un contrato de suministro,
Uno, la demandante no demostró que la relación de exclusividad la obligaba a no comercializar productos agroquímicos competencia de Bayer, tuviera como efecto o efecto restringir el acceso de los competidores al mercado o monopolizar la distribución de dichos productos. Quedó demostrado que en la zona donde Proac comercializó los productos de Bayer existían otros 5 comercializadores. ¿Qué fue lo que sucedió, digamos, de forma real? Lo que sucede es que estoy dentro de un contrato de distribución, un contrato de suministro. En ese contrato de suministro yo me obligo que solamente les voy a suministrar a ustedes estos productos y no se los puedo dar a nadie más. ¿Por cuánto se hace ese contrato? Los contratos de suministro tienen vocación de perdurar en el tiempo. Porque si no perduraran el tiempo, sino que se ejecutaran en un mismo momento, pues serían simplemente los contratos de compra-venta. El contrato de suministro, yo voy a venderles a ustedes determinadas cantidades de forma periódica y ustedes garantizan que van a comprar por lo menos un mínimo de tanto. Entonces, y ese contrato puede ser, mejor dicho, debe tener un contexto de, digamos, de perdurabilidad en el tiempo, pero puede ser, digamos, 5, 10 años. Cuando hago la negociación con ustedes, ustedes me ofrecen 100 pesos por determinado producto. Pues naturalmente, como yo lo vendo en cantidades, pues digamos, no van a ser 100 pesos, sino que van a ser millones. Pero resulta que estoy atado con ustedes a un contrato de 10 años. Y resulta que en el mercado hay otros competidores. Y esos competidores se me están acercando. Y no con fines de, digamos, de generar una ruptura comercial, sino, oiga, Juan Carlos, le compro su producto, mire, le ofrezco 200 por su producto. Ellos no saben nada de este tema ni les interesa, mejor dicho, no están induciendo una ruptura comercial, simplemente dentro del mercado dicen, oiga, usted tiene ese producto, véndamelo, le ofrezco 200, 150 por su producto. Pues yo digo, de 100 pesos a 200 pesos, pues digamos la ganancia, mejor dicho, se duplica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo ya lo que quiero es salirme de la relación comercial con ustedes para irme con la competencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Alegar que este pacto que nosotros tenemos, que es de exclusividad, entonces está dejando por fuera, mejor dicho, está violando el derecho de la competencia, es una competencia real, porque lo que busca es precisamente que dejar por fuera a los otros competidores. Y la superintendencia lo que ve dentro del tema no se ve, digamos, como un acto de competencia real, porque se determina que hay otros actores en el mercado y que precisamente, digamos, hay otros proveedores de productos y servicios para el mercado. Digamos, hay tanto competencia como proveedores y por lo tanto no hay ningún efecto dentro del mercado, no hay un acto de competencia real en sí mismo. Frente a los contratos, hay una discusión que se habla de los contratos de distribución. Se señala entonces, distribuidor exclusivo para Bogotá, Juan Carlos Bastidas. Entonces se dice que los contratos de distribución con pactos de exclusividad generan precisamente un acto de competencia desleal de esta naturaleza. Ojo, como lo señalamos dentro de la presentación, no todo acuerdo de exclusividad genera precisamente un acto de competencia desleal. Tiene que tener por fin o evitar que entren otros competidores dentro del mercado. Entonces, digamos, no recuerdo casos concretos, pero ejemplo, para Colombia quiero traer un producto médico que es importante para el público en general y genera un contrato de distribución del exterior para traerlo. Y yo soy el distribuidor exclusivo. Y no hay nadie más que lo pueda traer. Y cada vez que alguien va a tratar de traerlo, yo me opongo. En ese momento, sí se está generando una práctica monopolística y que va en contra de otros competidores. No, es que yo vengo a traer para llevarlo para que qué pena, pero yo tengo en Colombia un distribuidor exclusivo. No se lo puedo vender. En esos casos, cuando hay un tema de monopolio, cuando no hay competencia formalmente y cuando no hay proveedores, ahí es que estamos hablando precisamente de una competencia de esta naturaleza. Espero no haber sido muy aburrido para un viernes a esta hora. Espero que les haya agradado la charla y que hayan aprendido.
El tema de esa clientela cautiva que están manejando las sociedades, ¿sí? Frente al socio que de pronto tiene como prácticas no muy santas al interior de la sociedad que eventualmente puede llevar a la liquidación de la empresa. Entonces, esa propiedad de clientes, ¿a quién correspondería? Bueno, mira, pues, formalmente, digamos, ¿qué es lo que pasa? Formalmente los clientes no son de nadie. Precisamente dentro de lo que se ha señalado es que yo tampoco puedo generar, digamos, un tema de restringir la libertad del público en general frente al tema de la contratación. Debe haber una libertad de contratación y de escogencia frente a con quién quiero contratar, formalmente. Que naturalmente que hay unos contratos y esos contratos pueden atar, pero debe haber, digamos, formalmente una libertad. Si estoy dentro de un proceso de liquidación, tengo unos clientes que están dentro del proceso de liquidación, se supone que yo lo que debo es garantizar el cumplimiento de los contratos que se estén dando como liquidador. Tengo que garantizar precisamente los contratos que se estén dando con esos clientes, y en principio se supone que debo garantizar que no haya efectos frente a ese cliente. Pues se trata de tener los efectos menos adversos frente a esos clientes, para que tengan la posibilidad de contratar con otros que puedan darle los servicios que yo le estaba dando antes de que entrara dentro de un proceso de liquidación o antes que llegara a la liquidación. ¿Esa es formalmente lo que me preguntabas? La conducta es tan dolorosa, tan maliciosa, que lo que quiere es buscar la quiebra y bueno, miren, dentro del esquema, digamos, de competencia desleal, como les decía, hay las acciones por competencia desleal son acciones de carácter preventivo y otras acciones que se pueden ver como acciones resarcitorias. ¿Qué es lo que pasa? Si yo al interior de una empresa veo que, digamos, que los administradores o los socios están generando actos que pueden ir en contra de la empresa y beneficio de un tercero, pues entonces tengo que generar las acciones precisamente preventivas para evitar esos efectos. Si ya se generaron, se ven precisamente como temas resarcitorios, y esos temas, desde que yo pruebe la conducta desleal, la conducta precisamente del acto de desorganización en este caso, que yo lo que uso es desorganizar a la otra empresa para efectos de beneficiarme, entonces precisamente generalmente es difícil probarlo, pero digamos lo que se busca es estructurar precisamente cuál es el valor del daño causado. Si ese acto inclusive llevó a la liquidación, al cierre de la empresa, ese valor también es reclamado precisamente a la sociedad que generó esos actos. El tema está en cómo lo valora, mejor dicho, cuál es el acto para valorar realmente cuál es el valor de la empresa, cuál es el valor a reclamar y pues probar el acto de competencia desleal. Se dice que los procesos de competencia desleal son de los más difíciles que hay. Sin embargo, hoy en día me atrevo a decir que tanto en la jurisdicción ordinaria como en la superintendencia de industria y comercio, cuando actúan con funciones jurisdiccionales para tratar temas de competencia desleal, están muy estructurados y lo están haciendo muy bien. Ya ahora se contesta tu pregunta, que también voy a competir al principio. Buenas noches. Quiero citar un caso en cuanto a esta ley, la ley 256 del 96, artículo 10 de actos de confusión. Es un tema como en el diario vivir es muy visto. Resulta que acá en Bogotá hay muchos establecimientos de comercio que prestan servicios de comida, restaurantes, con nombres de una región del país, santanderianos. Entonces muchos dicen que pues prestan los mismos servicios y con el mismo tipo de comida, con el mismo tipo de sabor, por así decirlo también. Y lo único que le cambian es una cierta parte a su nombre comercial. Entonces mi pregunta es, acá habría una desviación de
la clientela frente al el establecimiento o el comerciante que hoy crea el negocio con esos nombres, cuando ya había otro que estaba acreditado y que está prestando ese servicio bajo esas condiciones y calidades y ese nombre? En principio te digo que no. No sabemos, digamos, el caso concreto en el cual, digamos, se podría dar, pero en principio de forma general, no. ¿Por qué? Porque, digamos, el señalamiento, digamos, orígenes, digamos, de forma general, ya el mejor producto de Estados Unidos, bueno, pues ya puede haber otro producto que venga de Estados Unidos y sea igual, y pues es mejor. Ahí es formalmente el mercado quien determina quién está y quién se queda dentro del mercado. Es el consumidor o quien tiene el producto o servicio quien va a determinar. Apenas el mejor producto es la mejor, ¿cuál es? La pepitoria, la mejor pepitoria es Santander. Ya, entonces, todo este tema y todas las circunstancias. Ya. Digamos, eso formalmente, ¿quién va a determinar? Eso no es una competencia del bien en sí mismo, esa es una afirmación de carácter general. Y quien va a determinar si te quedas o no te quedas en el mercado va a ser precisamente quien adquiere el producto. Hoy, no, esta vaina es malísima, es feísima, ya, pues no vuelvo. Y eso lo saca del mercado. Porque recuerden, el comerciante se va a quedar siempre y cuando tenga un elemento de diferencial dentro del mercado y frente a sus competidores. Sí, pues cité el artículo de actos de conclusión, porque he tenido la oportunidad de trabajar en algún tiempo, trabajé en uno de estos restaurantes, y entonces en actos de confusión que muchas veces el cliente preguntaba, ¿y este es el mismo restaurante llamado Cuchara, llamado Parrilla, llamado X nombre que está en cualquier otro lugar de la ciudad? Entonces... no, ahí sí, mejor dicho, una cosa es que sí, mejor dicho, que si estoy utilizando las prestaciones comerciales del otro, sí, mejor dicho, si simplemente estoy diciendo JCBG, el mejor restaurante de Santander, la mejor comida de Santander, eso no tiene nada de malo, mejor dicho, ya lo que me toca es demostrar que realmente soy el mejor, ¿sí? Que tengo los mejores productos de Santander. Si ya lo que yo hago es, entre que somos filiales asociados de X restaurante que ya está posicionado en el mercado, que ya tiene una concurrencia en el mercado, ya, ahí sí ya estoy precisamente generando, digamos, efectivamente, estoy haciendo una detección de la clientela, pero aprovechándome de las prestaciones comerciales del otro, ya sea el nombre comercial, de la marca comercial, de cualquier, nombre, generalmente, el nombre en sí, no, el nombre comercial, generalmente lo que se ve en ese tema. Ahí sí estoy generando un tema de competencia desleal. Ahora la pregunta, ¿qué tan importante va a ser para el otro que se esté generando un tema de esa naturaleza? Generalmente para el restaurante, digamos el restaurante ya posicionado, el que hagan eso, pues salvo que lo hagan tan directo y mejor dicho, que ya sea, mejor dicho, que cuelguen el mismo letrero y pongan, digamos, el mismo trade y todo ese tema, en ese caso, pues sí le importa, pero realmente, digamos, bajo esos esquemas, como le digo, el mercado muchas veces también se encarga de sacar al competidor desleal que va de esa manera, porque cuando usted entra y cuando se da cuenta que no es el mismo sitio y que lo metieron engañado, al consumidor no le gusta eso, más allá de que el producto o el servicio sea bueno, ¿sí? Entonces, porque precisamente el empresario debe distinguirse a sí mismo con su poder y su poder está en el producto o en el servicio, ¿verdad? Entonces, y además también otras cosas, mejor dicho, generar procesos de esa naturaleza, entonces es bastante complejo porque los costos los costos jurídicos pueden ser muy altos, ¿ya? Entonces, que sigan el mercado y mejor dicho ya se quebrará, ¿ya? Y sucede, ¿no? Ya, quebrarlo y de esa manera. Gracias, doctor Bastidas. Quiero citarle el siguiente caso en el que interviene SIC. Y es de un problema que se presentó con una cliente que adquirió un vehículo, ¿no? En Fotón, adquirió una parte de un camión, que es el cabezote nomás.
Entonces ella demandó por falta de funcionabilidad, por falta de calidad del automóvil, y así pues emitió un fallo pues poco favorable. La favoreció en algunos partes de la funcionalidad del vehículo, pero no en su integralidad. Posteriormente ya después ella hizo acató el fallo de sí y pasó a recoger su vehículo. Pero como las pruebas se recogen in situ, entonces se fue a llevar a cabo un peritaje, de lo cual Cotón no lo permitió, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, cuáles son las garantías en cuanto a la producción y a la responsabilidad de Cotón, así sean, por ejemplo, que sean exportados total o integralmente todo en partes o integralmente el vehículo. Bueno, no le puedo, digamos, mire, no le puedo, digamos, dar, digamos, un tema concreto sobre el caso, primero porque no lo conozco, y precisamente, digamos, no puedo asumir una posición institucional frente a un tema concreto. En principio, usted me está diciendo que ya fue fallado, pero no lo conozco, ¿ya? Pero de acuerdo a la generalidad, digamos, lo que usted me está señalando no se trata de un tema de derecho de la competencia, de competencia leal, se habla más de acuerdo a cómo lo presenta, es un tema más bien de derecho del consumo, pero también no sé, digamos, usted me dice que es un cabezote, se supone que, digamos, que bajo ese esquema cabezote, el cabezote tiene unos fines comerciales, ¿ya? Entonces se supone que también escapa al que al derecho del consumidor, está más dentro de un contrato de carácter comercial por compra-venta de un vehículo que tiene fines comerciales, ¿ya? No conozco el caso, como digo, no lo conozco, no puedo opinar sobre el mismo, ¿ya? Pero digamos, frente al tema de las garantías siempre hay unos medios para determinar precisamente cómo se hacen los dictámenes periciales, mejor dicho, acudiendo a auxiliares de la justicia o uno acudiendo precisamente a su propio auxiliar de la justicia, ¿ya? Pero siempre hay unos medios para ir, digamos, desgraciadamente le tengo que explicar que hay que buscar una asesoría jurídica adecuada frente al caso concreto para mirar cuáles son las posibilidades para que lo que la persona a la que usted se refiere